amigos, de nuevo en Trazando la Plomada. Queremos que recuerdes que estamos en YouTube, ¿no? Como programa bíblico o estudio bíblico, y puedes localizarnos ahí y dejar tu comentario y dejar pues también si quieres una marca a esa manito. De esa manera nos ayudas y con tus comentarios también para mejorar el programa, y te agradeceríamos si lo compartes con otras personas para que de esta manera la palabra o la charla vaya expandiéndose y la gente conozca pues una charla acerca de la palabra de Dios. En este caso de las obras de Dios, del descanso de Dios, de un estilo de vida de confianza en Dios. Ven. Continuamos, amigos. Sí, saben que recién me entero que el nombre de Noé tiene que ver con reposo. Y dice que Amén. Noé halló gracia a los ojos de Dios. Yo la verdad que no sé si ustedes lo sabían, yo no lo sabía. ¿No? El otro día estaba ¿cómo se llama? Escuchando una reflexión al respecto. Quisiera que pudiéramos ir a Hebreos, donde se habla del reposo de Dios otra vez. Y vamos a ese verso donde dice el Señor: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación en el desierto, en el día de la prueba donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Está recordando el Espíritu Santo, la época de Israel que estaba cruzando la tierra prometida. Y el problema es que después de que habían visto con sus ojos físicos, habían visto el poder de Dios cruzando el Mar Rojo, defendiendo a los enemigos y así, todas las cosas que había visto. Sin embargo, a cada circunstancia complicada, otra vez se quejaban, se llenaban de temor, inclusive en algún momento dijeron, mejor regresemos a Egipto, ahí nos iba bien, comíamos bien, decía. Entonces, era una forma de decir, ¿sabes qué, Dios? Esto que tú estás haciendo a mí no me satisface. Y Dios estaba No me haciendo una conviene. obra, ¿cómo? No me convence. Y Dios estaba haciendo una obra portentosa, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo acá en Hebreos 3 dice, no endurezcas tu corazón como lo endurecieron los israelitas en esa temporada. Y dice, me pusieron a prueba, es decir, a cada rato ellos decían, ¿no? ¿Y podrá Dios dar alimento? ¿Y podrá Dios hacer esto? ¿Y podrá Dios hacer el otro? Entonces, no era una relación de amor y una relación de fe y una relación de confianza. Dios ya lo hizo, Dios lo hará después, como era con Josué, con Caleb, sino que la gran masa de israelitas eran quejosos y no estaban satisfechos con lo que tenían. Entonces, pero el Señor dice lo siguiente, el Espíritu Santo dice lo siguiente: a consecuencia de esto, me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no conocen mis caminos. Entonces juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. En otras palabras, no van a descansar, no van a vivir conforme a mi dirección, a mi, ¿cómo podemos decirlo? Confiados en que Dios está obrando, que está en control de mi vida. Vas a estar siempre ansioso, preocupado, no vas a saber si realmente Dios está contigo o no, vas a estar con estrés, con enfermedades, porque vas a estar con temor constantemente. Y eso es lo que está diciendo el Señor por no confiar en Él. En Hebreos 3 dice eso, y no entrarán en mi reposo. Y dice la Escritura que somos hechos partícipe de Cristo si es que retenemos firme hasta el final el principio de esa seguridad que tuvimos. Entonces, Dios lo que nos insta es a caminar conforme a la guianza del Espíritu Santo, a las promesas de la palabra de Dios, y eso le llama andar en el Espíritu y a la vez le llama a entrar en el reposo de Dios. Y como creo que Jorge lo dijo, no es que es un día y estoy en ese reposo y después ya me olvido y estoy 6 días, aunque hay mucho gente de iglesia que vive así, ¿no? El día domingo de repente está en un tiempo alabando al Señor y cosas por el estilo, pero de lunes a sábado
se olvidaron de lo que significaba la presencia de Dios moviéndose a través de su vida y empiezan a vivir como si no fueran creyentes. Y a Creo, propósito, creo que aquí sería bueno un poquito dar un poquito más de luz al respecto de la diferencia que nos está hablando Génesis, ¿no? Porque Génesis nos está hablando de que Dios nos está determinando un día de que debemos de descansar de todas las obras que nosotros podamos hacer. Y eso tiene que ver con una situación física, ¿no? Porque está hablando de obras, está diciendo de todas tus obras que tú haces, ¿no? Y le está diciendo, así como yo descansé de todas mis obras que hice, así también tú debes de descansar de todas tus obras que has hecho. Muy bien, entonces ahí nos está hablando del descanso físico que nosotros necesitamos de esas obras en las cuales hemos estado haciendo. Pero aquí en Hebreos nos está hablando de otra clase de cosas que es muy diferente a lo que es descansar físicamente. Nos está diciendo aquí, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, dice, si oyeres hoy su voz, dice. O sea, así como hemos escuchado el mandamiento y la orden de que debemos de separar un día para descansar, aquí también nos está diciendo el Señor de que tenemos que aprender a oír su voz, a lo que Jorge estaba diciendo, ¿no? O sea, si el día lunes yo entro prácticamente a trabajar, entonces no significa de que voy a esperar el día de reposo para escuchar la voz de Dios, no. Simplemente que el día lunes yo voy a buscar el rostro de Dios con el propósito de que Él obre, que Él me ministre, y tiene que ver con su paz, tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con la fe. Y aquí está hablando algo que es muy interesante. Dice que yo tengo que escuchar su voz. Y eso no es solamente es el día de reposo. O sea, de hecho, que cuando uno está en el día de reposo con el Señor, lo ha santificado, no está distraído por las actividades del quehacer del día a día, de hecho que va a escuchar la voz mejor que cuando uno está en el quehacer del día a día, ¿verdad? Y aquí nos está hablando del quehacer del día a día y que debes de aprender a escuchar la voz. Es lo que está diciendo. Y acá dice, no endurezcáis vuestros corazones, o sea, como una respuesta a que de repente estoy escuchando la voz de Dios o no la quiero escuchar. Y dice, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. O sea, significa de que el ser humano tiene la tendencia a provocarlo a Dios. Bueno, en términos personales, yo muchas veces he provocado a Dios y me arrepiento, ¿no? Y dice, donde me tentaron vuestros padres, dice, wow, ¿no? Y luego dice, me probaron, dice, y vieron mis obras 40 años, o sea, estaban viendo las obras de Dios, pero no las creían, no las aceptaban, no se sometían a ese señorío que tiene que ver con escuchar la voz de Dios y obedecerle también. Y luego dice, a causa de lo cual, dice, me disgusté contra esa generación. Y luego dice, y dije, siempre andan vagando en su corazón. Qué interesante. Aquí no está hablando de un cuerpo físico. Aquí no me está hablando de un descanso físico. A mí me está hablando aquí ahora de un comportamiento de corazón que tiene que ver con la actitud, el comportamiento, la forma de proceder de un ser humano. Como dijo Jorge, ¿no? O sea, la actitud. O sea, es la actitud de este ser humano. Está bien brava. ¿Por qué? Porque dice que endureció su corazón, dice, y no han conocido mis caminos. O sea que ya aquí viene ya que también no cumplían con el día de reposo que Dios había establecido para separarlo, porque también era incluido sobre eso. Y termino diciendo el verso 11, dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¡Wow! O sea, ya no se está hablando de un día, ahora está hablando de una relación íntima con Dios. Una temporada. Dale, George. Wow. También me fijé en la palabra santificar. Te santificarás el día, dice, ¿no? Y entendemos los que hemos leído un poquito la palabra de Dios, la Biblia, entendemos que santificar es apartar. Y podemos apartar un día a la semana para exclusivamente ese día tenerlo separado para Dios, para mí y para Dios, para los dos. Yo necesito de Dios y Dios me ha pedido algo y Él quiere relacionarse conmigo y Él lo ha establecido así. Entonces apartaré ese día sábado o el último día para cumplir con la demanda de Dios. Pero también
en el día, volviendo a la semana, ¿no? En el día debo apartar un momento cuando está el fragor del trabajo, la confusión, algo salió mal, estaba todo bajo control y de repente algo quedó sin atender y sucede que no llegamos a concretar algo muy importante. Entonces, en ese mismo momento, debemos apartarnos un rato. Sí, esto no tiene que ser con trompeta ni con bocina, pero debemos apartarnos un rato para buscar la dirección de Dios. Y eso también es santificar el momento, apartar un momento para recibir de Dios sabiduría, dirección y qué hacer en esos momentos tan críticos que a veces se enfrentan en el día a día. Hay un pasaje que me acabo de acordar que está en Corintios, en el cual, en Corintios, ahorita creo que era 1 Corintios 2 o 3, no me acuerdo, pero recuerdo que el apóstol Pablo se dirige a los que van a predicar o a los que van a compartir la palabra de Dios, dice que tu mensaje, el contenido de tu mensaje y la forma de tu mensaje no sea con humana sabiduría, sino sea con demostración del poder del Espíritu Santo. En otras palabras, yo puedo estar realizando una labor en el reino de los cielos de predicación o de enseñanza o de lo que fue. Podemos estar acá nosotros tres también compartiendo la palabra de Dios y puede ser una actividad realizada por nuestra naturaleza porque dice humana sabiduría y eso no tiene valor a los ojos de Dios porque dice la Escritura que no sea tu predicación con demostración de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Hay otras versiones que dice con demostración del Espíritu y del poder. Pero agrega algo que hace que todos aquellos que estamos en las cosas del Señor tengamos mucho temor. Yo por lo menos tengo mucho temor, porque después de eso dice, para que la fe de ellos no sea basada en los hombres, sino en Dios. Es decir, si no cuidamos de que las obras que nosotros hagamos, sea predicación, sea enseñanza, sea ir a trabajar, sea compartir con personas, sea lo que sea, porque son que esas obras no sean motivadas o guiadas por humana sabiduría, sino motivadas por la obra del Espíritu Santo, de tal manera que ya no sean obras, que sean fruto. Gálatas lo distingue muy bien. Una cosa es obra y otra cosa es fruto. El fruto es la obra de Dios en nuestras vidas. La obra es nuestra propia obra en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el resultado puede ser que haya personas que nos escuchan y tengan fe en los hombres, es decir, fe en el pastor, en el predicador, en el hermanito, fe en él, pero no fe en Dios. Porque lo que queremos, lo que quiere Dios y nosotros también queremos es que los que escuchen tengan fe en la persona de Dios y la única forma es que cuando lo que se comparte sea producida por el Espíritu Santo. Mira, en el Salmo 95 encontramos el paralelo de lo que dice Hebreos, Salmo 95 del 7 al 11, y voy a leerlo. Y hay dos palabritas que aquí sería muy bueno trabajarlas un poquito. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masat, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón. Mira, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Ahora, fíjense lo que dice aquí. Pueblo es el que divaga. O sea, este pueblo estaba divagando, por consiguiente, no conocían el camino de Dios. Ahora, en Hebreos nos está diciendo en el verso 10, dice, a causa de lo cual, Hebreos capítulo 3, verso 10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Qué tremendo. O sea, aquí le está diciendo divagando, ¿no? Divaga,
O sea, está usando el concepto de divagar, y acá está diciendo, está vagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El problema de las personas o la estrategia del diablo es que el ser humano divague, o sea, que esté vagando en su corazón, de tal manera que no conozca los caminos de Dios. Ahora, Hebreos 12, 1 y 2 nos dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí nos está diciendo que es muy diferente al divagar de corazón, porque para poder nosotros verdaderamente dejar de divagar, tenemos que santificarnos y entregarnos como sacrificio vivo, santo y agradable, que es lo que Dios dice que santifiquemos, pues. Porque la Biblia dice que debemos de santificar el día. Ahora la pregunta es, ¿debemos de santificar también nuestras obras? Debemos de santificar también lo que hacemos del día lunes hasta el día sábado, o digamos los 6 días que la palabra nos está planteando, a lo que hemos estado aludiendo, ¿no? Hemos estado aludiendo tanto a la situación física, que tiene que ver con el descanso corporal, pero también estamos aludiendo al aspecto y a la actitud del ser humano que tiene que tener en esos 6 días en los cuales está haciendo su obra. Y estoy recordando que justamente los que no entraron en el reposo cuando cruzaron el desierto, tampoco entraron a la tierra prometida. Porque si no entras en el reposo, que es una situación en la cual estamos en dependencia, no hay forma que podamos entrar a la bendición de Dios, y vamos a estar siempre con problemas, como dice el mismo Hebreos, ¿no? Quienes habiendo ido le provocaron. Fueron los que salieron de Egipto guiados por Moisés, o sea, fue gente que fue liberada de la esclavitud. Exacto. Y dice, ¿y con quiénes se disgustó por 40 años? Pues con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Si tuvieron 40 años dando vueltas, era porque esa gente no podía entrar en la tierra prometida porque no confiaba en Dios, no entraba en el reposo de Dios. Y Dios tuvo que esperar 40 años a que esa gente muriera en el desierto, y los que entraron después eran gente que sí habían entrado en el reposo de Dios. ¿Tenías algo, George? Sí, mira cómo cierra el círculo, ¿no? El tema ahí también, hablando del reposo en Hebreos, el tema ahí es incredulidad, ¿no? Incredulidad, y uno se pregunta, ¿y por qué incredulidad si habían visto tan las obras de Dios? O sea, no habían visto cualquier cosa, habían visto las obras de Dios día a día. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué? O sea, por incredulidad. ¿Y por qué incredulidad ante tales obras que hace Dios? Pues por eso era importante que el hombre separara un día a la semana y en el día a día apartar un momento para escuchar la voz de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, de esa manera, como un estilo de vida, el siempre escuchar o siempre tener en nuestra memoria la palabra del Señor, incluso, pues no va a ser audiblemente, pero tendrás ahí el argumento con el cual tú puedes tomar decisiones sabias y no estar, como dijeron, divagando, estar en una actitud de incredulidad, porque si es así, pues la vas a pasar muy mal, ¿no? Indudablemente vas a pasar muy mal. El pueblo de ese entonces hebreo que habla la Escritura, todos murieron en el desierto, todos. Los que se paraban quejando y decían, mi hijito, mi esposita, mi abuelita, todos, esos, le dijo, mira, los niños, los que tú te preocupabas más, esos van a ver la tierra prometida, pero tú no la vas a ver. Así eso que le mira, entonces, no te preocupes por eso, ya te has solucionado ese problema. Por tu incredulidad no la vas a ver,
Pero los que tú decías que no la iban a ver, pobrecitos, eso la van a ver. Es que la verdadera fe es una convicción interna en el ser interior, ¿no? Es una convicción. Es una convicción en lo que dijo Dios. Así es. Entonces, si esa convicción no existe, por más de que veas y veas milagros y veas más milagros, eso no significa que va a producir en ti fe, porque ellos vieron toda la gloria de Dios. Sin embargo, como tú dices, tenían no solamente incredulidad, sino la Biblia habla de desobediencia también. Que bueno, van de la mano, ¿no? Si tú no crees, desobedeces. Ahora, una cosa más antes ya de terminar, también en Hebreos, dice, por tanto, tengamos temor, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parece que no lo ha alcanzado. ¿Cómo estamos? ¿Estamos ansiosos, preocupados o hemos entrado en el reposo de Dios? Porque en verdad, dice, a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio, las buenas nuevas también como a ellos. Pero ¿qué pasó? La palabra que ellos oyeron, o sea, los israelitas al salir de Egipto, no les aprovechó porque no acompañaron por fe en aquellos que la oyeron. Y al final lo que dice es, puesto que todavía falta que algunos entren en él, en el reposo, y a quienes antes se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia e incredulidad. Dios dice, hoy es el día de salvación. Hoy, diciendo por medio de David, si escuchas hoy su voz. Y queda entonces la última alerta de parte de Dios que dice, queda por lo tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Y aquí viene la conclusión de todo lo que hemos estado hablando en este programa, que dice, el que ha entrado en el reposo de Dios, él mismo ha reposado de sus obras como Dios ha reposado de las suyas. Por tanto, hagamos un esfuerzo por entrar en ese reposo de Dios, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Entonces, quisiéramos pues cerrar este programa con algunas conclusiones. Hemos visto que el mismo Dios dice que estuvo haciendo obras, 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 y un momento en que dijo, las obras están terminadas, no tengo que seguir haciendo obras, ya lo hice todo, todo está perfecto. Inclusive hay una versión que encontré por ahí, que en Génesis 2:3 dice que Dios terminó las obras que había hecho y las echó a andar. Y eso, como hemos conversado alguna vez, me hace acordar una fábrica, ¿no? En que tú estás construyendo la fábrica, poniendo los equipos, poniendo los acabados, poniendo la energía eléctrica, poniendo todo, y de repente llega un momento en que todo está listo, vamos a inaugurar la fábrica, y apretas un botón y todo empieza a funcionar. Bueno, Dios algo así ha hecho con la creación. Y por eso dice que entró en el reposo, porque ya no era necesario que Dios haga una obra más. Las obras estaban todas hechas para que funcionen, y en este momento Dios está, no sé cómo decirlo, pero está mirando su obra que está en operación. Dios, cuando creó la tierra, no solamente hizo algo físico, sino fue algo espiritual. Su creación tiene justicia de Dios, tiene misericordia de Dios, tiene perdón de Dios. Todo vino en un paquete, ¿no? De Dios. Y para nosotros después nos traslada, la misma ejemplo nos los traslada como una ley antes que viniera el Señor Jesucristo. Dice, recuerda el día de reposo, recuerda que trabajarás 6 días y que un día lo dedicarás a mí y estarás en comunión conmigo y dejarás de hacer obras y obras, porque las obras cansan. Hay problemas de alcanzar cosas que no puedo alcanzar, temor de perder cosas que puedo perder. Pero después de eso viene el Señor Jesucristo y ahora sí, dice ya, tienes que vivir todos los días en el reposo de Dios. Y vivir en el reposo de Dios es déjale a Dios que Él haga toda la fuerza, todo el poder, déjalo a Él dirigir y tú acomódate. Y para eso hemos dicho en el programa que hay que estar ejercitándonos a escuchar la voz de Dios en cada momento. Y si vamos a ir a un negocio y vamos a ir a un trabajo, pues antes de eso preparémonos para ir en el reposo de Dios. Y si vivimos así, ¿qué va a pasar? Que el Espíritu de Dios va a fluir con libertad y todo lo que hagamos va a cumplir
se va a cumplir con el propósito de Dios, y además vamos a hacer bendición para los que nos escuchan, porque va a haber una atmósfera, como le hemos dicho en programas anteriores, una atmósfera muy especial en la cual la gente va a sentir la presencia de Dios, no va a saber qué cosa es, pero va a dar oportunidad que en el momento propicio podamos compartirles las verdades del reino. ¿Sí? Todavía nos quedan 2 minutos. Si quieren aportar algo antes de terminar. Creo que podríamos hacer una oración por la gente que está escuchando el programa y a pesar de tener tiempo en la iglesia o algunos tiempos buscando a Dios, podrían descansar, ¿no?, en el Señor y decir, bueno, Señor, te entrego este tiempo, te entrego mi vida, te entrego mis problemas. Yo no puedo con ellos, he hecho todo lo posible, he dado todo y me queda confiar en ti, que me ayudarás a salir de este trance. Amén. Antes de orar, quisiera decir algo que me vino del principio, pero no hubo la oportunidad de lo siguiente. Hay versiones de la Escritura que no hablan del día de reposo, sino dice el sábado. Y esa traducción no es fiel al verdadero, no es un sábado, es un día de reposo, y traducir mal el original, y el original en el hebreo es el Shabbat, y el Shabbat, el significado es día de reposo, y hay muchos que han traducido Shabbat como sábado, pero no es sábado. Ya se ha entrado en discusiones mil, que si es sábado, que si es domingo, que si es lunes, que tal día, y lo que pasa es que una mala traducción y una mala interpretación de la verdad de Dios, de traducirla como sábado, lamentablemente ha generado tanta confusión y tanta dolor en el pueblo de Dios. Pero entonces, de acuerdo a lo que has dicho, George, entonces, como está en tu corazón, guíanos tú en oración a favor de todos los oyentes que en este momento vislumbran, que de repente están en ansiedad, que no entran en el reposo de Dios. Y como dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Si aprenden de mí, hallarán descanso para sus almas. Y no dijo para sus cuerpos, ¿no? Dijo, tu alma está cansada, ¿no? Echa toda tu ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de ti. Y eso tiene que ver con permitir que el Espíritu de Dios es el que haga la obra y que tú entres en esa confianza y entres en reposo, pues justamente por eso, ¿no? Mi amado Dios, esta noche, este día, he escuchado a estos hermanos hablando acerca de la confianza que debemos tener en ti. Yo voluntariamente confío en Dios, nadie me fuerza a confiar. Mi confianza nace al escuchar que Dios es el creador, el sustentador de todas las cosas, y según su palabra está buscando relacionarse conmigo, está buscando que yo aparte un tiempo para decirle, Señor, te necesito. Esta oportunidad, Dios mío, quiero expresar mi necesidad de ti en todas las áreas de mi vida. Te necesito, Señor. Y enséñame día a día a tener un tiempo contigo y a tener un momento a solas contigo para poder ir creciendo en la vida, creciendo en sabiduría, creciendo en tomar sabias decisiones para beneficio de mi hogar, mi familia y sobre todo para conocerte más. Oro así en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Amén. Amén y amén. Bien, nos despedimos entonces y con el favor de Dios nos encontraremos en el siguiente programa. Chao, chao. Chao, chao.